de las fotografías maravillosas que los fieles sacaron en el santuario se decía ya, sin verlas, que eran todos trucos. Sin embargo, no fueron capaces de explicar cómo podían lograrse. Sobre todo que se trataba de fotos tomadas por miles de personas, y habría que suponer que cada una tenía su propio truco. Más aún, cuando nuevamente hay que señalar que eran varias decenas de miles de personas las que veían los fenómenos sobrenaturales que eran fotografiados. Figuras en el cielo formadas por aviones. Se llegó incluso a afirmar que los aviones de la Armada de la Base Aérea de El Belloto, que está relativamente cercana a Peña Blanca, lanzaban gases especiales para formar la figura de la Virgen en el cielo. Todo partió porque un sacerdote les dijo: yo creo que así como los aviones hacen reclames en el cielo con letras, de esa misma manera podrían hacer otras cosas. Después señalaron que eran las afirmaciones del sacerdote, a pesar de que, seguramente lo dijo en son de broma. Y luego otros detractores aseguraron que la Iglesia así lo había confirmado. Así es como se fue haciendo esta historia. Explicaciones como esta que causan risa, muchos las asumieron como verdaderas. Críticas en el nivel sacerdotal. También en el nivel sacerdotal, se ha criticado muy dura e injustamente a los sacerdotes que han creído en las apariciones de Peña Blanca, y han visitado dichos lugares. Desde el púlpito, y por la radio por bocas de sacerdotes, se han oído expresiones hirientes, y casi calumniosas. Todos ellos saben que los sacerdotes afectados, ya los han perdonado de todo corazón, y ruegan por ellos. Con la mayor humildad, les ruego a dichos sacerdotes que mediten lo que es aplicable directamente a ellos de lo señalado en los capítulos 2 y 3 de este testimonio, y puedan apreciar la trascendencia de su accionar en la actitud que sus feligreses han tenido hacia las apariciones de la Santísima Virgen en Peña Blanca. Presencia del demonio. Con respecto a lo expuesto es necesario establecer que aunque no en la forma que algunos pretenden, el demonio sí ha estado presente en esta manifestación, pero con el obvio objeto de destruirla, de impedir que el mensaje llegue a los fieles, y no hay duda que en gran parte lo ha conseguido, por lo menos hasta ahora. En el curso de los acontecimientos, ha sido su acción a través del engaño, de la mentira, de la adulación, del miedo al ridículo, y de tantas otras de sus artimañas, la causa de los hechos negativos que se han registrado. Todo esto, más que constituir una prueba en contrario, es tal vez la prueba más evidente que la Santísima Virgen nos ha visitado, provocando la lógica reacción de su mortal enemigo. Y esto, como hemos dicho, ha sucedido en todas las manifestaciones de María Santísima, incluso por cierto, en aquellas reconocidas como auténticas por la Iglesia. Como puede observarse, explicaciones para destruir la posibilidad del origen sobrenatural de los sucesos no faltan. Pero el solo hecho que se hayan mencionado tantas hipótesis diferentes y contradictorias para explicar lo que sucedió, es una prueba más que el origen real de los hechos es muy diferente a lo que estas explicaciones pretenden. Los ictus. El pez, ictus, como signo de nuestro Señor Jesucristo, es usado desde muy antiguo. Tras la ascensión del Señor, los primeros cristianos caen en la cuenta que la palabra pez, en griego y en latín, ictus, es un anagrama referido a Jesús. O sea, cada letra de la palabra ictus, pez, es la inicial de una palabra que señala al Maestro. I, Jesús. C, Christus. T, Theos Dios. U, Pius, Hijo. S, Soter Salvador. Ictus significa Jesucristo Dios Hijo Salvador.
En varias apariciones la Santísima Virgen pidió encarecidamente que se pusiera el ictus en las puertas de las casas, lo que está descrito detalladamente en los libros que he mencionado sobre las apariciones de Peña Blanca. Aunque parezca increíble, algunos connotados miembros del clero se burlaron de esto, desconociendo que en muchas iglesias y altares está el ictus. Lamentablemente, agravaron su actitud al hacerlo en forma pública a través de medios de difusión masiva, con lo cual confundieron a muchos católicos. Pienso que, aunque hayan transcurrido 15 años desde que la Santísima Virgen dio este mensaje en Peña Blanca, se hace cada vez más necesario que las familias pongan sus hogares bajo la protección divina, atendiendo a su petición de colocar el ictus en las puertas de sus casas. Realmente hay que ser muy osado para burlarse de mensajes dados por la Santísima Virgen en Peña Blanca sobre los ictus, del siguiente tenor: en cada puerta deberá ponerse un ictus, que es el signo del cristianismo. No temáis los que tienen el ictus con fe, os salvaréis. Está muy cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Prepárense y estén en vigilia. Es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que significa: yo estoy con él, y lo estaré siempre por los siglos de los siglos. Poner el ictus en las puertas de sus casas, sin tener miedo, porque ha llegado la lucha decisiva. Los que están con Dios, y los que están contra él. El don de la fe. Para creer no bastan las razones, como dice un profundo pensamiento al respecto. Para el que cree ninguna razón es necesaria. Para el que no cree ninguna razón es suficiente. La fe es un don gratuito, pero solo llega a quienes están en disposición de recibirlo. Y este don es Dios quien lo dispensa. Otro testigo en 1983. En el mes de agosto de 1983, un seminarista de la obra misionera de la Transfiguración, me informó que un niño llamado Miguel Ángel, había visto a la Santísima Virgen. Una señora llevó a este niño, para que lo conociera el padre superior de la congregación, quien no pudo recibirlo, y lo envió donde el padre Luis Fernández, cura párroco de la parroquia Nuestra Señora Madre de la Iglesia de Quilpué. Este sacerdote lo recibió con un natural escepticismo, pero lo escuchó cordialmente. Me interesé bastante, y después supe por el mismo seminarista que el 1 de septiembre, habría otra manifestación de la señora. Partí a Quilpué el 31 de agosto para visitar al padre Luis, con el objeto que me informara mejor sobre estos acontecimientos. Ese día conocí a Miguel Ángel, que junto a otros niños pertenecientes a la cruzada eucarística, esperaban al padre Luis para una reunión, en la cual iba a presentar a Miguel Ángel, y explicarle lo que era la cruzada. Su aspecto era el de un niño común y corriente de nuestro pueblo, y nada en él llamaba la atención. Quedamos concertados para el día siguiente a las 9:30 de la mañana en el lugar de las apariciones. Junto con algunos catequistas íbamos a ir a acordonar el sitio, y ordenar a las personas, pues en los diarios de la capital, se anunciaba con interés estos acontecimientos. Experimentaba una gran alegría interna, junto con una paz, porque presentía que algo muy especial y sobrenatural se estaba fraguando en los sabios designios del Señor. Un paisaje agreste de suaves lomajes, unido a una apacible soledad, lejos del mundanal ruido, con una sensación de frescura y agradable brisa penetraban nuestro ser. Este es el sitio, me dijo el padre Luis, cuando llegamos a una hondonada, casi en la cumbre del hermoso y solitario cerro. A lo lejos, se divisaban los pueblos de Peña Blanca y Villa Alemana, porque ese cerro limitaba a ambas localidades de la quinta región. Después de elevar nuestras oraciones al Señor, y a María Santísima,
comenzamos a poner estacas y a acordonar el sitio donde se comunicaba la señora con el vidente. Eran como las 10:30 de la mañana, y los catequistas empezaron a trabajar. Poco a poco, iban ascendiendo de varios lugares, hombres, mujeres y niños. Me encontré con muchas personas de Santiago que habían venido a conocer personalmente el lugar de estos acontecimientos. Ese 1 de septiembre de 1983, serían unas 10.000 personas las que se habían reunido en el cerro de Peña Blanca. Cercano al mediodía, se sintió una fuerte explosión, parecida al ruido que producen los aviones cuando rompen la barrera del sonido. Ese mar humano comenzó a dar voces de entusiasmo y exclamaciones de júbilo, gritando muchos: ¡La Virgen! ¡La Virgen! El sol comenzó a dar vueltas sobre su eje, despidiendo brillantes colores que no molestaban la vista. Algunas personas que habían viajado a San Damiano de Italia a las apariciones de la Virgen a Mamma Rosa, decían que lo que estaban viendo era muy semejante a lo ocurrido en aquella localidad, varios años atrás. Experimenté una gran paz y gozo interior que se tradujeron en acción de gracias al Señor y a su Madre. Más de una hora duró este sublime espectáculo. Fraternas conversaciones y profunda oración entre los asistentes. A lo lejos divisé al vidente. La gran multitud de personas lo ocultaban de las miradas. Muchos se acercaron a saludarnos con cariñosas y bondadosas frases. Un día pleno y emocionante. Un día de acción de gracias muy grande. Se anunció para el sábado 3 de septiembre la próxima cita de la señora en Peña Blanca. Para esa fecha, tenía en Santiago un cenáculo mariano en la iglesia del Cerro San Cristóbal con misa y meditación, y me era imposible asistir. Para el día 8 de septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora, estaba anunciada la próxima aparición. Nuevamente subí al cerro en compañía del padre Luis, quien me pidió rezar el rosario, junto a la enorme multitud de peregrinos que iban ascendiendo. Alcancé a observar de lejos al vidente, quien venía acompañado por las personas que en ese momento lo cobijaban. A los pocos momentos cayó en éxtasis, y comenzó a entonar varios cantos de alabanza. Me retiré a un lugar más apartado para poder orar con mayor tranquilidad, agradeciendo al Señor tantos beneficios. Habrían pasado algunos minutos cuando vi venir corriendo a muchas personas, y en medio de ellas, la figura de Miguel Ángel en éxtasis. Quise hacerme a un lado para dejarlos pasar, pero se dirigió hacia mí, y se detuvo delante, diciéndome: «Hínquese». Así lo hice, y los que lo seguían hicieron lo mismo. Él les dijo: «No, solamente el Padre». Luego impuso sus manos sobre mi cabeza por breves instantes, y yo me sentí inundado de una gran paz y alegría interior, difícil de expresar. Pasados unos momentos, me comunicó que la Santísima Virgen me había bendecido, y prosiguió su marcha descendiendo el cerro. Quedé recogido en mí mismo, agradeciendo de lo íntimo de mi ser a María Santísima. El monte lentamente se fue despoblando, y fui descendiendo sumido en una quietud agradecida a la divina providencia que regala tantos goces a sus hijos ingratos. El 12 de septiembre, asistí también a Peña Blanca, y junto a unos catequistas devotos, empecé a dirigir el rosario. Enseguida se acercó Miguel Ángel, acompañado de algunas personas, y cayó en éxtasis. Había mucha gente, especialmente de Santiago y Viña. Algunos trajeron una hermosa imagen de la Virgen de Fátima en una sencilla anda. Cerca de las 2 de la tarde, la Virgen pidió una procesión, y como hubo un poco de desorden, tuve que tomar el mando para organizarla y bajar del cerro. No sabíamos a qué parte nos dirigíamos,
pues el vidente caminaba todo el tiempo mirando el cielo. Me acuerdo que bajamos, atravesamos la línea del tren, rezando continuos rosarios, y cantando. A pesar de verlo en éxtasis, yo le pregunté: ¿a dónde vamos? No lo sé, me dijo, ella nos dirige. Por fin, después de caminar más de una hora, entramos a un sitio en el cual había una hermosa gruta de lourdes. Algunos nos pudimos sentar, y una niña entonó el Ave María de Schubert. Luego de un tiempo, cerca de media hora, más o menos, la procesión se puso en marcha para volver nuevamente al cerro. Yo estaba cansadísimo, y cuando me aprontaba a continuar nuestra caminata, se acercó una persona que me pidió confesión, y luego otra, y enseguida otra más. Total, no pude moverme por estar atendiendo las confesiones. Supe que durante ese tiempo, en el cerro, la Virgen había dicho que levantaran la mano los que querían ser sus misioneros. Y además muchas velas que llevaba la gente, se encendían y apagaban como un simpático juego que alegró enormemente a los devotos. La próxima aparición estaba señalada para el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes. Asistí, confundido con la gente, para observar mejor los acontecimientos. La Virgen pidió a los peregrinos una reja de metal para cercar el sitio propiamente tal donde ella se manifestaba, diciendo que regalaría 150 metros de paraíso, y que la reja debería estar lista para el día 29 de septiembre. Todo lo acontecido con la milagrosa reja, lo narra en detalle el mismo protagonista, Alejandro Cifuentes Besanilla. Nuestra Señora solicitó que bajáramos en lenta procesión ordenada a una capilla dedicada al Sagrado Corazón, situada a los pies del cerro, para honrar a su divino Hijo. Una vez concluida la visita a Jesús, subimos nuevamente al monte en perfecto orden. Continuó la amable charla de cosas íntimas para el vidente. En esa ocasión, la Virgen exhortó que las mujeres deben cubrir sus cabezas con un velo para recibir la Sagrada Eucaristía, como se hacía antes. Muchas religiosas de diferentes congregaciones se encontraban junto al vidente. A todos los sacerdotes nos hizo bendecir el lugar, porque algunas personas decían que eran cosas del demonio. Entre otras frases, le dijo a Miguel Ángel lo siguiente: Miguel Ángel, tendrás que sufrir mucho por lo que digan de ti. Ofrécelo como sacrificio, para la reparación de las ofensas a mi hijo. El día 29 de septiembre, el cerro estaba repleto de peregrinos, curiosos, e incluso periodistas y fotógrafos. Según cifras de los carabineros, eran cerca de 100.000 personas las que se congregaron en la cima y ladera de este precioso cerro. Había niños de muchos colegios santiaguinos con sus respectivos maestros, reinando un orden extraordinario. Ese día también hubo una procesión que se dirigió a una iglesia de Villa Alemana. Duró varias horas, con un fervor y entusiasmo contagiante. No sentíamos cansancio ni hambre, a pesar de estar muchas horas de pie, y sin comer. Estos acontecimientos están narrados por Álvaro Barros en su libro Yo soy el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, y por María Luisa Paredes en su obra Si hacéis lo que os digo habrá paz. De lo contrario, todo el mar humano que se congregó para ese día de San Miguel Arcángel, no olvidará nunca lo acontecido. El 7 de octubre, fue la primera prohibición del Obispado de Valparaíso, como consecuencia de la investigación encargada al padre Jaime Fernández Montero, y por tal motivo me quedé rezando junto al Santísimo para ofrecerle al Señor ese sacrificio de obediencia. Salió en la prensa el decreto del Obispado, el cual estuve leyendo detenidamente, después de orar mucho ante el Santísimo, pidiendo luces al Espíritu Santo.
con alegría me di cuenta que no había ninguna prohibición a los fieles, y con mayor razón a los sacerdotes. El silogismo puesto en el decreto sacaba una conclusión lógica y arbitraria que nada tenía que ver con las premisas anteriores. Además, nadie puede prohibir rezar el rosario y cualquier oración en ninguna parte. El prohibir rezar o meditar en el cerro sería un abuso de poder espiritual. Ahora, si se hubiese prohibido el culto de oficiar la Santa Misa, entonces ya sería distinto. Pero ningún sacerdote pensaba decir la misa allí sin permiso. Al final del decreto decía: los exhorto, sin embargo, a un esfuerzo serio de discernimiento aun ante la presencia de signos presuntuosamente extraordinarios. Yo estaba haciendo con la ayuda de Dios un esfuerzo de claro discernimiento, y saqué por conclusión clara y evidente que allí estaba la Santísima Virgen, manifestándose con todo amor,